Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Bueno, recibimos a nuestros primeros invitados. Soledad González, que fue oradora en nombre de la Intersocial Feminista. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Fernando Pereira, ¿cómo anda? Bienvenido. Placer. Bueno, igualmente, un día muy especial para todos los trabajadores en todo el mundo, particularmente en el caso de Uruguay. El acto ya tradicional, siempre se espera, cuando se hace el acto o cuando se convoca el acto, hay una serie de hechos que muestran la importancia que tiene en el país. ¿Van a ir fulano, mengano, va a ir el ministro o los ministros, sobre todo de trabajo, economía? ¿Van a ir los candidatos en un escenario electoral, los principales líderes de la oposición? Eso demuestra también que más allá de cuánta gente va, es un acto muy significativo. No sé cómo lo vivieron ustedes específicamente este acto, Fernando. Este fue multitudinario. Todas las fotos que hay del acto, incluyendo las fotos aéreas, muestran una cantidad de miles de personas que nadie sería capaz de convocar en un día sin ómnibus, sin transporte. Es decir, este desafío es organizativo porque el movimiento sindical en general moviliza desde el lugar de trabajo hacia donde se concentre. Y esto parte de la base de que hay concentraciones múltiples, ¿no? Acá, claro, cada uno es de su barrio, de su comunidad, de su cooperativa, de su lugar de vivienda. Y eso es un desafío año por año. Y ese acto se puede hacer así porque la gente confía en su central sindical. Si hay miles de trabajadores, no es que van por la cúpula o para escuchar el discurso de un dirigente, que es toda una discusión de bajo valor. Van porque entienden que esa central les ha defendido derechos, les ha conquistado derechos, que sus sindicatos son sindicatos de cercanía, contrariamente a lo que se quiere decir cuando se habla de la cúpula sindical, como si estuviéramos despegados de la gente. Y cualquiera de ustedes que me conoce, vivo acá en el barrio, compro en el mismo almacén que todo el mundo, converso con todo el mundo, voy al mismo teatro que va todo el mundo. Entonces, esa distancia que algunos medios quieren colocar entre el liderazgo sindical y las bases no existe. No, ya aprovechaste para tirar un viandazo a los medios. Lo dijo Valeria Ripoll, habló del trabajador de a pie versus el dirigente. Bueno, parto de esta base. Si el mensaje de Ripoll hubiera ingresado en la cabeza de los trabajadores anunciando que no iba al acto, hoy hubiéramos tenido un pobre acto. ¿No? Entonces, el mensaje de los trabajadores, ese mensaje no le llegó. Llegó el mensaje que la convocatoria valía ir al acto porque se iban a defender trabajo, se iba a defender empleo, se iba a defender salario, se iba a defender igualdad de oportunidades en el trabajo, se iba a defender a la niñez uruguaya, se iban a hacer propuestas en referencia a la salud, iba a haber gestiones a los conflictos que están. Y por eso había miles de trabajadores, porque no es que la gente se levanta a las 9:30 y dice el día libre que tiene me voy al acto el 1 de mayo. Siente que ese acto es importante. Y en ese mismo momento estaban aconteciendo 30 actos en el interior. Yo creo que la discusión esta sobre los oradores es muy interesante, pero en cualquier democracia gobiernan las mayorías, dirigen las mayorías. Tienen que escuchar a las minorías. Pero no fue cualquier mayoría. No, está bien. Este Congreso fue 59.15 la mayoría, la corriente que ella dirige 23%. Entonces, no partamos de esta base. No reconocer decisiones democráticas es un problema. Es un problema. Y este problema hay que laudarlo después del 1 de mayo. Yo mañana ya escribí una columna para la diaria. ¿Por qué no la escribí antes? Porque creía que había que esperar el acto. Pero cuidado, porque no vale cualquier cosa. No puede valer cualquier cosa. Ahora volvemos después. Que eso no quiere decir sancionar a dirigentes por lo que dicen. Eso lo hace ella con Varela, ¿no? Yo no lo hago con nadie. ¿Tú te referís a que fue con sancionado Varela, Aníbal Varela, tenés claro, presidente del tenés sindicato? claro que yo todos los debates que he tenido con Varela no cejan. Cada vez que lo encuentro en una feria, en un barrio, porque él es militante igual que yo, seguimos discutiendo como hace 25 años. Pero no vale censurar opiniones. No tengo claro por qué fue sancionado, pero Varela fue sancionado en su actividad. Porque la dirección lo decidió, porque la mayoría lo decidió. ¿Hasta cuándo? Hasta que después que terminaran las elecciones. Entonces, digamos, yo puedo dar elementos para decir que ¿Estás molesto por esta polémica con Varela? No, por lo baja que es esa polémica. Porque la polémica con Sintep es una polémica ideológica. En todo caso, si hay una concepción de clase donde solo la clase habla, y eso puede ser sustentado sobre ideas, incluso ideas históricas, o sobre si hay que ser más amplios con el resto de la sociedad.
Y este es un debate teórico importante. ¿Qué es el valor de la independencia? ¿Cómo se debe parar el PIT-CNT respecto al gobierno del Frente Amplio? ¿Cuál es el relacionamiento que tiene que tener con la oposición? Estos son debates de ideas, que él lo coloca en términos de ideas. Esto Ahora, es, Ripoll si mezcla yo no los hablo, dos temas. claro, si yo no Mezcla los hablo, dos. no se va a sentir la voz disonante. Entonces yo diría, ¿es política hablar del oficialismo y no es política hablar contra el oficialismo? No, yo no podría definirlo, bueno, va a ser un acto de la oposición si ella habla. Y hay temas que ella menciona que yo los comparto. Por ejemplo, el de las tercerizaciones. A ver, acá en los medios, ¿cuántas empresas unipersonales hay que trabajan para un solo medio? Periodistas, camarógrafos, sonidistas. Acá no hay que ir tan lejos. Capaz que después no me dejan venir más. Si no me dejan venir más, igual vengo a buscarla. Yo facturo, pero igual te invito. Después, la segunda, tercerizado los servicios de OCE, los tomaconsumo de OCE. ¿Quién puede decir que no son trabajadores de OCE? Eso es embromar el trabajador, ¿me entendés? Cuando la compañía del gas quiere ahora sacar al tomaconsumo del gas para poner tomaconsumo tercerizado. ¿Por qué? Porque creen que eso es más efectivo, no, para pagar menos. Se llama joda. Vamos a poner la palabra joda que en el barrio lo entiende. Mi barrio, Jacinto Vera, lo entiende bien. Entonces, ¿qué te digo con esto? Hay cosas que son compartibles. Lo que pasa es que el modo y la forma hacia la unidad lo y el contenido hacia la unidad. Lo que dice, que yo que le quería... a ella. Pero no, pero para cerrar este capítulo, lo que dicen... Dice, no es personal, y me nombró 6 veces en la entrevista. Yo soy el presidente del PIT-CNT. Sí, lo que dice ella es que personal. en el acto del año pasado se le dio cabida a un representante que no es de la mayoría del PIT-CNT, que es fue un trabajador de AUTE, trabajador de la UTE, y que hablaba en nombre de la minoría. Dice, ¿por qué no respetaron ese criterio este año? La minoría, habló de la dirección, y la dirección habla sobre lo que decidió. Yo no puedo subir al estrado y empezar a hablar de cosas que se me ocurren a mí. ¿Me explico? Había un Tengo mandato. que hablar. Pero además un documento muy mayoritario y una decisión mayoritaria. Lo que pasa es que en la democracia las mayorías se respetan también, las minorías se respetan, pero también las mayorías. Entonces, digamos, no aceptar una decisión democrática, porque si no hablo yo, entonces va a ser un acto político partidario, partía de un error grave, que igual yo iba a hablar. O sea, que hubiera sido la mitad del acto partidario y la otra mitad clasista. Eso no se lo cree nadie, por eso la gente fue. Y hay un debate que ahora hay que ensancharlo, que es sobre la gente que pensó de esto, qué piensa. Porque desde mi punto de vista, a mí se me acercaron hoy todos los veteranos de la CNT a abrazarme fuertemente antes y después del discurso. Porque sabían que en el discurso iba a haber la voz de la clase obrera. Con las diferencias y con las coincidencias con el gobierno, con las diferencias y las coincidencias con la oposición. Pero la posición clara de la clase obrera. Y para mi gusto, en ese discurso estuvo planteado con claridad qué piensa el movimiento sindical. De todos los temas no, porque de los apuntes que yo llevé me quedaron por lo menos la mitad y mi discurso debe haber durado algo más de una hora. Vos sos muy hablador, además. ¿Y vos? Ahora, Por ejemplo, tenemos a Soledad que no ha podido hablar No, todavía. simplemente para cerrarlo también. No es la primera vez que Ripoll plantea Culpa de Magdalena. No, que Ripoll no es la primera vez que plantea esto. De hecho, en una de las asambleas del año pasado... Le mintió a la gente. Yo la llamé ese mismo día para decir, esto que estás diciendo es mentira. Me dijo, mañana te llevo el audio de la asamblea para que veas que yo no dije eso. Nunca me llegó el audio. No, pero había una grabación en Facebook. Sí, pero nunca me llegó el audio. Yo no sé qué, lo que dice ella, lo dijo. Sí. Ella me decía que me iba a traer el audio para que viera que yo no lo había dicho. Y lo cierto es que lo había dicho. Ahora, mi pregunta es, ¿algún dirigente del PIT-CNT le permite salir en todos los medios? Pero los medios le dan vida como a nadie. Porque es lógico, armar este lío, para mí está bien, es parte del laburo de ustedes. Ahora, la realidad... Es que no es el sentir de la mayoría del No, PIT-CNT. y si no, y la plaza hubiera estado vacía. Bien. Soledad, bienvenida. Me tocó. Bienvenida. Es duro, porque te dejan hablar un ratito en el acto. Después Y bueno, te aplican la la No, fue condición. culpa de ustedes que me hicieron 10 preguntas consecutivas. Tenés Y razón, si las esquivo, me dicen Lo que que no quiero pasa es hablar. que justo veníamos del móvil de Ripoll y era importante que diera. ¿Cómo lo vive la Intersocial Feminista la posibilidad de participar en este acto? Para nosotras es sumamente importante, es un hito que el PIT-CNT haya decidido invitar al movimiento feminista a hacer uso de la palabra por ser feministas, ¿no? Porque yo esto lo he dicho otras veces. Han habido compañeras hablando en el PIT-CNT que son feministas, solo que lo hacen uso de la palabra por sus trayectorias como sindicalistas.
Y para nosotros es súper importante porque habla de, bueno, de la comprensión que hay entre los trabajadores, de la importancia de la lucha feminista, de la igualdad entre las personas, que hay una diferencia que es muy importante y que además tiene también mucho que ver con cómo funciona el capitalismo, ¿no? Nosotros decíamos en una frase de la proclama, el capitalismo se apoya en el patriarcado. Todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres fundamentalmente es un sostén fundamental para el desarrollo del capitalismo, que además lo hacemos gratis. Ha permanecido tradicionalmente divorciado, separado del mundo de la producción, de la generación de riquezas o incluso de salarios, como que ese trabajador pudiera producir eso si no contaba con alguien que en la casa se hiciera cargo de él. La comida, el lavado, el cuidado de los niños, el cuidado de los abuelos, todo lo que hacemos mayoritariamente las mujeres sin cobrar un peso. Soledad, hoy se denunció un caso que llama por lo pronto la atención respecto a una trabajadora que fue despedida. Llama la atención porque no están en contacto con situaciones de violencia. En realidad es una situación que se... Sí, yo en la panadería de abajo de Cotidiano Mujer se echó a una trabajadora después de haber estado una semana en una casa de seguridad. Fue el año pasado. También vamos a dar a conocer por bajo rendimiento, porque lo que se alega en el caso Era un caso muy similar porque yo le pedí ahora a Abigail Puig que me explicara mejor el detalle del conflicto porque no tenía el detalle, tenía más o menos lo mismo que ustedes han visto en prensa. Y en realidad sí, siempre se alega baja productividad, pero también estaba en el periodo de prueba, que me hizo acordar porque este otro caso que yo menciono también estaba en el periodo de prueba. De hecho... Vamos a contar un poquito de qué se trata el caso, porque el televidente capaz que en su casa no sabe de lo que estamos hablando. Es una trabajadora que pertenecía a una empresa tercerizada de limpieza, que trabajaba en un... ¿cómo lo puedo llamar? En una gran empresa también. En un gran supermercado. En un gran supermercado. Y fue despedida porque ella denunció violencia doméstica y concurrió a su lugar de trabajo con la custodia policial correspondiente. Claro, pero fue además, creo que fue un día solo que faltó. Faltó un día, pero el problema... hay dos... Como no había tobilleras, si no me equivoco. Bueno, ahí tenemos un gran problema primero. A la víctima. Ahí hay un enorme problema, es que las tobilleras que se prometió, el dinero que el gobierno prometió destinar a la compra de tobilleras, en realidad destinó el 10%. Entonces no hay tobilleras. Vivimos diciendo no hay tobilleras. A mí me parece que yo no le hablo a la pared. Es un sistema sumamente eficaz, sumamente eficaz para controlar. Y bueno, no ha habido ningún femicidio en las mujeres que tienen colocadas tobilleras. O sea que el sistema funciona. Por lo pronto, con los altos índices de femicidio que hay en Uruguay. Pero entonces, hay un problema que es este. Pero esto pasa, no hay tobillera. Entonces, ¿qué hace la justicia cuando ordena protección? Porque está en grave riesgo de vida. La van a matar. O sea, esta es la situación. Ordena, si no hay tobillera disponible, que tenga custodia policial. Entonces, yo no sé si alguien se imagina o ha tenido el relato de una mujer viviendo todo el día con personal policial al lado. Que no solo perdés totalmente la intimidad, sino también dependes muchísimas veces de los móviles policiales para trasladarte, porque hay casos... Así como en este caso la despidió la empresa por sí misma, también hay casos en que las propias mujeres terminan renunciando porque por ahí estás 3 horas esperando que en el trabajo que aparezca el móvil que te va a trasladar. O sea, la cantidad enorme de problemas que ocasiona el tener custodia policial, que debería ser un recurso utilizado en mínimos casos, cuando no está el agresor ubicado. Es básicamente en esa situación en la que no debería haber custodia. Bueno, ni hablemos de la eficiencia en el manejo de los recursos humanos, porque tú tenés que destinar por cada víctima 3 policías por día, si no me equivoco. Por lo menos. Por lo menos. Cuando no son 2 y con coche policial. Claro. Que muchas veces son 2 y con coche policial. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos, obviamente, conversando, sobre todo con Soledad González, porque Fernando Perea ya habló largamente. Quisieron hablar de Ripoll en vez de hablar de la... pero Soledad tiene muchísimo para seguir contándonos. Todavía no. Bueno, seguimos de hablando, hecho, nosotros pensamos que era algo que llamaba la atención. Cuando hoy hablábamos con la gente de Fuesis, también se mostraban sorprendidos y es más habitual de lo que nosotros conocemos. Sí, es muy habitual. Bueno, a mí me encantaría y los invito a ustedes y a todos los periodistas de todos los medios a acercarse a los servicios y escuchar lo que viven las mujeres en situación de violencia, de verdad. Lo que es acompañar a una víctima a la trayectoria de ir ¿Aún teniendo la custodia? A todo el proceso, a la comisaría que te va a tomar la denuncia, qué dice el juez, a la orden para ir al juzgado, a ratificar, a si tenés pensión, a si los hijos los visita. Bueno,
todo eso yo los invito, porque realmente uno no se imagina el camino tortuoso que es para esas personas, que además están viviendo una situación tremenda, ¿no? Ahora, Soledad, ¿qué otro planteo estuvo hoy? Reivindicaciones que ustedes entiendan que tienen que solucionarse ya. Bueno, esta es la ley de violencia y hicimos un planteo bastante amplio sobre la situación laboral de las mujeres. Las mujeres tenemos casi el doble de desocupación que los hombres. Si son mujeres afro, tienen un 3% más aún que el doble. O sea, y los estudios de las compañeras feministas que trabajan en estas áreas te dicen si son del interior del país es peor, si son jóvenes es mucho peor. O sea, hay situaciones que agravan el poder acceder a trabajo digno, la situación de las trabajadoras domésticas. Es verdad que en este país, con la ordenanza y con toda la política que lleva adelante para legalizar el trabajo doméstico, hay mucho más, están organizadas, hay muchas más personas en la seguridad social. Ahora, sigue habiendo un gran porcentaje de mujeres que trabajan en total ilegalidad, o sea, sin ningún respaldo social, legal, de ningún tipo. Y ni que hablar de la situación de las mujeres migrantes, ¿no? Bueno, y de los hombres migrantes. Hubo un caso de trata laboral denunciado hace muy pocos días. Las migrantes están en condiciones de explotación gravísimas. Y sabemos poco y se denuncia poco porque la situación de ser migrante también te encierra en una cantidad de problemas. Un ratito a la puerta de la Embajada de Nicaragua, creo que es la que está ubicada allí en la peatonal Sarandí, y escuchar esos relatos son bravísimos. Y la situación de la Muy vivienda, bravo. cómo los explotan a nivel de vivienda, las pensiones, lo que les cobran, cómo los obligan a vivir con la gente con la que comparten habitación, ya no hablemos casa o habitación. O sea, la situación de las personas migrantes es gravísima, de un nivel de violación de derechos humanos muy importante. ¿Qué piden? ¿Más controles? ¿Más respeto a las leyes laborales? Controles debería haber. Las personas migrantes, por suerte, sí acceden fácilmente a documentación, o sea, a tener una cédula de identidad que les habilita a poder trabajar. Eso no es un detalle menor. Pero este país es extremadamente caro. En general, las personas migrantes tienen que mandar dinero a sus países de origen, porque viajan migran por problemas económicos, fundamentalmente. Y bueno, nada, son hiperexplotados. Oiga, en el discurso del PIT-CNT aparece el escenario electoral, político, económico, la incertidumbre que se genera siempre cuando hay una elección, sobre todo en un escenario que, según dicen todos los analistas, va a ser muy competitivo. Pero ahí aparece de nuevo que una dirigente de ADEOM, que no voy a nombrar, reprochaba, decir, bueno, ¿cómo va a decir Pereira? ¿Qué pasa si vuelve el neoliberalismo cuando hoy hay neoliberalismo? Se está aplicando en el propio gobierno. Más allá de eso. Defíname el neoliberalismo. No, bueno, pero es que ni pelada o ni dejó de leer. No, pero es que ni este gobierno es neoliberal, ni el gobierno argentino es neoliberal, ni hay ninguna propuesta neoliberal que yo conozca de parte de los candidatos. Es hiper neoliberal. No diga disparate, para no llamar. Al contrario, lo que se le reprocha es que no recortó el gasto público, que es uno de los objetivos de los neoliberales. Se le falta de gradualismo. No se le reprocha excesivo gradualismo. Excesivo gradualismo. Claro. Pero ¿te parece si no hubiera sido gradualista? No, pero 30% pobreza, 55% inflación. ¿Sabés lo que estarías diciendo vos en la tarde en casa? No, un caos. Pero ¿te parece que hay un escenario neoliberal en las propuestas electorales de Uruguay? No. Hay algunos dirigentes que se han expresado en forma neoliberal. Quien fue vicepresidente de la Cámara de Comercio expresó que no quería tener ni consejo de salario ni salario mínimo. ¿Cómo le llamarías vos? Yo, neoliberal. Otros han expresado en mayor o menor medida que hay que estudiar la posibilidad de traer el gasoil importado, que en definitiva es traer todo importado, ¿no? Porque vos no podrás separar el petróleo en parte, en verdad. Detrás de ese discurso está encubierta una, no sé si una privatización de ANCAP, si un achicamiento, y la defensa de las empresas públicas nosotros la vamos a enfrentar, obviamente que sí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si en verdad va a haber una ofensiva neoliberal, que en los planteos generales no se ve, porque eso supone achicamiento del Estado, supone desregulación del mercado laboral, y la mayoría están sustentando mantener los consejos de salario, supone un conjunto de políticas que es lo denominado como neoliberal, como grandes líneas. Yo pienso que decir que en el Uruguay hay neoliberalismo es falta de lectura. Digamos, francamente pienso eso.
Ahora, decir que en el Uruguay hay cosas que no se han Que avanzado... hacía referencia a las privatizaciones, Bueno, eso es la misma crítica que reconoce el privatizar PIT-CNT. es vender, es dejar ser dueño de esta copa. Si se terceriza, admito que hay una política que yo no comparto, pero no vendo la empresa. O sea, yo la puedo recuperar la empresa, la puedo volver a tener. Sobre la tercerización ya acabo de dar una posición muy clara. Soy anti-tercerización. Para todos no. Para aquellos trabajos que sean genuinos de la empresa. Por ejemplo, si hay un trabajador que tiene una empresa unipersonal, pero trabaja en instalaciones eléctricas para vos, para mí, para ella, yo eso no lo voy a cuestionar. Pero si es un toma-consumo de OCE, si es un trabajador que barre para la intendencia, si es un trabajador que trabaja en una escuela pública, como nos pasó a nosotros, y ahora por suerte lo pudimos resolver, que entraran las 1000 trabajadoras a primaria, como auxiliares de servicio en comercio. Bueno, en esos casos es reprochable, pero no por neoliberal, por desregulador, ¿me explico? Está claro. Que son conceptos políticos diferentes. Pero en cierta medida, estos casos que hablaba la compañera, que es verdad, cuanto más te acercás, más entendés, ¿no? Claro, como con todas las cosas. Como con todas las cosas. Tenemos que saber, pero Soledad pedía... No, porque yo quería hacer un apunte sobre esto de las tercerizaciones, porque me parece que afecta sí y tiene que ver con parte de los cuestionamientos que estuvieron en el aire sobre el 1 de mayo y las organizaciones no gubernamentales. El Estado achica su dimensión derivando responsabilidades que muchas de nosotras creemos que son estatales en organizaciones no gubernamentales. Es el Estado el que marca las pautas de esas contrataciones, el tiempo en el que se contrata, el que no deriva presupuesto para pagar desempleo, porque esta es la realidad. Nosotros una denuncia que hicimos en la proclama de hoy, por ejemplo, son las condiciones laborales del personal que atiende a las víctimas de violencia de género. ¿Saben cuánto ganan? ¿Tienen idea cuánto gana una persona trabajando en una ONG para atender víctimas de violencia? Gana monedas, tercerizadas también. Se gana muy poco. Son muy malas las condiciones porque trabajás 3 horas una mañana, 4 horas otra tarde y después otros empleos. O sea, el multiempleo es moneda corriente. Entonces, está buenísimo que le pongamos foco a esto porque en realidad hay una cantidad enorme de cosas para mejorar y que mejoran la calidad de todos, porque Soledad, quiere hablar de vuelta, es importante. No, tengo que cerrar el programa. Quiero decir que este año efectivamente es un año especial. Este año es un año donde los uruguayos elegimos el presidente, los senadores, los diputados, los alcaldes, los ediles. Es un año fantástico. ¿Sabés qué? Yo siempre celebro que haya elecciones. Sí. Gracias, Soledad, gracias Fernando por acompañarnos y que termine bien el día. Vamos rápidamente a hacer la pausa, Gerardo. Nos vamos a quedar nosotros sin trabajo el 1 de mayo, dale.